auténtico placer contar en el día de hoy con Ferran Garrido. Ferran Garrido es valenciano, de Cullera y con profundas raíces mediterráneas. Ferran, como sabéis, es un periodista y un poeta desde hace más de 30 años. Ha sido corresponsal en medio mundo, presentador de programas de televisión española, director de informativos territoriales de la Comunidad Valenciana y actualmente es presentador de Radio Televisión Española en nuestra comunidad. En su faceta como poeta, Ferran comienza a escribir poesía muy joven. Es conocido como el poeta de la imagen. Es un poeta intimista que siempre ha escrito para sí mismo, poseyendo un talento excepcional para la literatura y especialmente para la poesía. Sin más, vamos a dar comienzo a la entrevista realizada por nuestros alumnos. Hola Ferran, soy Leire. Hemos investigado que tu padre fue oficial de la obra española. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Buena pregunta. Sí, es verdad, mi padre fue oficial de la Armada, pues fue un hombre que viajó mucho, que tenía mucho mundo y que nos educó pues con una mentalidad muy abierta, una mentalidad muy tolerante, muy abierta, muy de que en cualquier parte del mundo pues se puede salir adelante. Mi infancia fue feliz, fue una buena infancia. Pues era un chaval que estudiaba. Iba a un colegio que me educó muy bien, el Colegio Obispo Perelló de Madrid, un colegio de inspiración religiosa de los misioneros de los Sagrados Corazones, lo cual todavía nos dio una imagen o una visión del mundo más abierta, porque son unas personas muy especiales que se dedican a atender gente en países africanos, en la zona de Ruanda, a atender enfermos, a atender gente necesitada. Y bueno, pues todo esto fue configurando una mentalidad muy no sé, a lo mejor muy diferente a la de aquella época, pero bien, la verdad es que recuerdo mi infancia con muchísimo cariño. Todavía sigo conservando a todos mis amigos de aquella época. Y eso está bien porque te habla un poco de cómo fue mi infancia. Fue buena. La recuerdo con cariño, es verdad. Hola, Ferran, soy Marwan. ¿Cómo es periodismo? A ver, yo hice periodismo aquí en Madrid. ¿Y cómo llegué al periodismo? A ver, cada uno tiene un origen de la vocación, porque en realidad mi primera vocación profesional no fue el periodismo. Mi primera vocación profesional fue seguir con la tradición familiar, que era el ejército y la milicia, ¿no? De forma profesional. Pero yo creo que el tener también un hermano que se dedica al mundo del periodismo y el ver en mi trabajo, en mi otro trabajo, ver la realidad muy de cerca, pues poco a poco me llevó a la necesidad de contar lo que veía. Y así surge mi vocación periodística. La enlazo un poco también con mi vocación literaria, porque a fin de cuentas los periodistas no dejamos de ser escritores. Y entonces cuando ves la realidad y ves lo que hay y ves lo que pasa y tienes la necesidad de contarlo en un poema o de contarlo en una novela, pues a fin de cuentas el periodismo no deja de ser un género literario, lo digo un poco poniéndolo entre comillas, y al final acabas contando las cosas. Y yo creo que fue por esto. Yo creo que fue por la necesidad de contarle a la gente lo que veía, lo que estaba viviendo y las cosas que estaba viendo a mi alrededor. Y este es un poco el origen. Y luego, pues el hecho de estudiar, pues bueno, pues es muy sencillo. Cuando sientes la necesidad, pues ya sabéis cómo funciona esto. Vosotros estáis en el mundo de los estudios, pues bueno, uno decide lo que quiere estudiar y acaba en una facultad estudiándolo. Yo aquí, fijaros, vosotros sois estudiantes de instituto, os voy a dar un consejo. Cuando os planteéis vuestra vida en un futuro, cuando os planteéis qué queréis estudiar, yo voy a haceros una pregunta que debéis haceros vosotros mismos. Marwan, es muy importante que os hagáis la pregunta de qué quiero ser de mayor y no qué quiero estudiar de mayor. Porque a veces estudiamos cosas que luego no nos ayudan a lo que queremos ser y perdemos un poco el tiempo. Mirad, en mi época todo el mundo estudiaba Derecho. Yo no sé por qué se puso de moda. Hubo una serie de televisión muy importante sobre abogados que triunfó y todo el mundo estudiaba Derecho. Y luego, ¿qué pasa? Que la gente se daba cuenta de que no quería ser abogado. Es una pena. Muchos de nosotros en el mundo del periodismo, pues hubo mucha gente que estudió otras cosas. Hay grandes médicos periodistas, por ejemplo, por poner un ejemplo, y tengo muchos amigos periodistas que estudiaron medicina y, sin embargo, acabaron siendo periodistas. A ver, yo creo que es mejor preguntarse
qué quiero ser y estudiar lo que uno le ayude a ser eso. No qué quiero estudiar, porque luego a lo mejor te descubres que esa carrera no es la que mejor te orienta o la que mejor te gusta. En mi caso estuvo claro, porque yo llegué al estudio del periodismo ya teniendo claro que sí, que me había dado cuenta que mi futuro en la vida tenía que pasar por esta profesión. ¿Cómo comenzó su pasión por la poesía? Bien. Pues mira, Brian, yo empecé a leer poesía muy jovencito. Bueno, en realidad empecé a leer muy jovencito. La lectura es un hábito que hay que fomentar desde que se es muy pequeño. Yo espero que vosotros leáis y que toda la gente joven empiece a leer. Hay una frase buenísima que dice que un niño que lee será un adulto que piense, porque la lectura nos ayuda a configurar y nos ayuda a crear nuestro propio pensamiento. Como yo empecé a leer muy jovencito, porque la verdad es que vivía bastante rodeado de libros, porque mi padre era un hombre que leía mucho. Antes, cuando me preguntabais por mi padre, pues es verdad que a lo largo de mi vida mi padre ha influido mucho porque era una persona muy especial y era un hombre que leía mucho. Pasaba muchas horas cuando estaba en casa, cuando no estaba fuera, pasaba muchas horas leyendo y muchas horas con nosotros. Y luego le gustaba compartir las lecturas conmigo. Con mi hermano quizá menos, porque bueno, sus estudios fueron técnicos, fue otra cosa, pero en mi caso le gustaba compartir las lecturas conmigo. Mi padre había tenido la gran suerte de tener de profesor cuando era pequeño a uno de los grandes poetas de la literatura española del siglo XX, que fue don Dámaso Alonso. Fue su profesor, pues como ahora tenéis vosotros a Pedro, bueno, pues el profesor de mi padre, pues imaginaos qué lujo para aquellos alumnos, pues fue don Dámaso Alonso, que el hombre, pues aparte de escribir poesía como un maestro, pues se dedicaba a la enseñanza para ganarse la vida y para educar a sus alumnos. Mi padre, gran aficionado a la poesía, pues claro, al compartir conmigo aquellas lecturas, pues bueno, yo acababa cogiendo el libro que estaba leyendo mi padre y bueno, pues él leía mucha poesía. Y a mí desde el principio, pues bueno, me interesó mucho la poesía española, también algo de poesía extranjera, porque mi padre también leía poesía en inglés y esto es toda una experiencia, sobre todo cuando luego la traduces y te das cuenta de que es distinta. Pero bueno, pues desde muy jovencito pues llegaron a mis manos versos de Luis Rosales, versos de Luis Cernuda, versos de Antonio Machado, llegaron a mis manos los versos de Federico García Lorca. Yo creo que uno de los primeros libros propios que tuve, como mío, fue un regalo de mi padre y fueron las obras completas de Antonio Machado. Claro, con un regalo como ese, pues imaginaos lo que uno tiene en la mano cuando tiene, no recuerdo qué edad, pero yo era un crío. Y entonces, pues a partir de ahí uno se aficiona a la poesía. Yo me aficioné a la poesía leyendo. Me aficioné y empecé a escribir poesía porque la leía. Y entonces al final te das cuenta de que necesitas expresar tus cosas de alguna manera. Y la poesía es un buen camino, Brian, porque a veces no sabemos decir, como estamos hablando tú y yo ahora, a veces no sabemos expresarnos o no podemos expresarnos, pero uno con un boli en la mano y un folio en blanco, cuando tiene la capacidad o la suerte o la gran afición de poder escribir poesía, pues se expresa de otra manera y es capaz de contar cosas que no puede contar de viva voz. Y fue un poco por eso, me aficioné por eso, por la lectura, porque es el mejor camino para introducirse en un montón de cosas. No solo en la poesía, la lectura os va a abrir, los libros os van a abrir un montón de puertas al mundo. Y bueno, en mi caso, pues la poesía fue una de las primeras. Hola, Ferran, soy Arantxa. ¿Quién ha sido tu gran referente en el mundo de la poesía? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Es muy difícil contestarte, Arantxa. Es una pregunta muy inteligente porque es que no sé ni qué contestarte. A ver, hay tantos grandes poetas que he leído y me han influido. Éramos jóvenes estudiantes que lo que queríamos era oírles y oír sus tertulias. Y bueno, pues recuerdos muy bonitos, de verdad, Marcos. Hola, Ferran, soy Laura. También hemos investigado que has conocido referentes en el mundo literario como Camilo José Cela y a Francisco Umbral. ¿Podrías contarnos alguna anécdota? Pues mira, a Francisco Umbral precisamente le conocí en aquellas tertulias literarias. No es que tuviera una relación personal con él,
Él era una persona con una gran personalidad, con una gran personalidad. En aquella época, además, se convirtió en un personaje mediático porque le invitaban a todos los programas de televisión para hablar de su libro, como decía él. Y bueno, pues con él muchas anécdotas, no solo el haberle oído hablar durante mucho tiempo, porque era de los que más hablaba en aquellas tertulias. Cela, tuve la suerte, aparte de verle en aquellas tertulias también y de escucharle, luego por mi profesión como periodista tuve la suerte de entrevistarle alguna vez. Y bueno, recuerdo que era un hombre que impresionaba muchísimo, porque tenía un carácter muy fuerte y te daba miedo incluso cuando le ibas a hacer una pregunta en una entrevista, te daba un poco de miedo porque nunca sabías por dónde te iba a salir y a veces daba respuestas muy contundentes, muy fuertes, como para intentar descolocarte, ¿no?, a la persona que hablaba con él. Y luego cuando acababa la entrevista descubrías otra cosa, descubrías que era casi un poco una pose, una forma de actuar, porque luego cuando habías acabado la entrevista y ya hablabas con él, después de cortar la cámara y te ponías a charlar con él o te ofrecía un café y te ponías a hablar con él, era una persona tremendamente accesible. No tenía nada que ver el personaje público de cómo era Cela a cómo era luego el personaje que salía en las entrevistas. Pero sí era un hombre con un carácter muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo me acuerdo, como anécdota, una entrada suya en una de esas tertulias que entraba, como digo yo siempre, como un elefante en una cacharrería, porque era un hombre que entraba con su vozarrón, hablando muy alto, y entonces todo el mundo, la gran anécdota es que cuando él entraba, todo el mundo se callaba. O sea, era automático, pero se callaban hasta los más grandes, porque había entrado don Camilo, y entonces don Camilo decía lo que tenía que decir. Y la anécdota es que él había veces que llegaba a las tertulias con su rollo, él llegaba con su cosa en la cabeza, y la tertulia a lo mejor ese día iba de otra cosa, pero él llegaba con sus ideas en la cabeza y entonces las soltaba de golpe, y todo el mundo se callaba, dejaba lo que estaba hablando, y se ponía a hablar de lo que estaba hablando don Camilo José Cela. Aquello era impresionante. Yo luego, cuando tuve la ocasión de entrevistarle, que le he entrevistado 2 veces, tuve la ocasión de darme cuenta de que es que era exactamente igual. O sea, tú llegabas con una pregunta y él te contestaba lo que le daba la gana. Era una cosa muy graciosa. Entonces tu entrevista se iba por el aire porque no te enterabas de nada. Decías, bueno, sí te enterabas, pero cambiaba todo el argumento que tú tenías previsto. Y eso era muy curioso. Pero de todas maneras, si me preguntas por referentes literarios, a mí el que más me impresionó de todos fue Vicente Aleixandre. Porque Vicente Aleixandre, ahí sí que tuve el honor de conocerle en persona, en corto, y fue a través de mi padre. Él vivía en una casa en Madrid que ahora se está intentando que, no sé cómo está el proceso, que se recupere como para museo de la memoria del poeta, porque sería una pena que esa casa se perdiera, porque llevaba un montón de tiempo vacía y cerrada desde que murió. Y yo le conocí muy poquito antes de morir, ya muy enfermo. Pudimos visitarle en su casa, le conocí postrado en la cama y me di cuenta de que un escritor, un poeta siempre lo es. De hecho, él vivía con una especie de carpeta de estas duras, con una pinza encima, unos folios, y mientras hablaba contigo seguía escribiendo. Seguía escribiendo. O sea, era algo increíble y estaba muy mayor y muy enfermo. Y fue apenas una conversación de 1 hora, porque estaba muy débil y solo pudimos estar con él un ratito, pero yo creo que ese hombre me impresionó. Y esa era, cuando me preguntabais por los referentes antes en la poesía, la que siempre me guardo, la de Vicente Aleixandre, porque eso es la poesía total. Eso es la poesía total. Y si alguna gran influencia debería haber en la poesía española, yo creo que le podéis preguntar a muchos poetas, yo creo que muchos os van a hablar de él, porque su poesía es absoluta. Y entonces la influencia que puede tener en todos nosotros, porque yo creo que todos le hemos leído hasta el agotamiento. Y entonces esa sería una de las personas que más me ha influido. Y la anécdota esa, ya te digo, el poder conocerle muy poquito antes de que muriera y mientras hablaba contigo seguía escribiendo. Era una cosa increíble, estaba con su lápiz en la mano y su carpetilla y el hombre tomaba notas y era un grande, era un grande. Muchísimas gracias, Ferran, por compartir la mañana de hoy con todos nosotros. Y te emplazamos a que nos realices una visita a nuestro instituto para compartir junto a ti nuestra pasión por la poesía. Un fuerte abrazo, Ferran, y nos tienes para lo que necesites.
Igualmente, Pedro, muchísimas gracias y de verdad que un abrazo estar con todos vosotros y me encanta ver cómo os interesáis por estas cosas. De verdad, gracias, porque al final la gente acaba entrevistando a un gran científico o a un político, pero ver a gente joven que se interesa por la literatura y que se interesa por la poesía, para mí es muy emocionante. Muchas gracias por esta entrevista a todos y un abrazo enorme. Un aplauso.